Hablaremos ahora de los aspectos bioéticos en la atención médica y la investigación en los ancianos. Algunas reflexiones del problema que hay en nuestro país. Inicio con esta reflexión que dice, que en algún momento leí, de uno de mis autores favoritos, de Hermann Hesse: para hacer realidad lo posible es necesario probar de vez en cuando lo imposible. Y esto viene a colación del tema que vamos a abordar, ya que hace algunos años, alguna década, se creía que en México el problema del envejecimiento y las patologías que son más frecuentes en este proceso de envejecimiento, se decía que, o se creía que no era un problema en nuestro país, y que hoy en la actualidad lo son, como lo veremos en un momento. Abarcaré 3 problemas fundamentales que, a mi juicio, que he dedicado al estudio del envejecimiento y de las demencias en este país, son prioritarios para esta revisión. Por un lado, tenemos el ejercicio de la autonomía en el anciano. 2, la toma de decisiones en ancianos con demencia. Y 3, aspectos éticos en la investigación con ancianos. Hablaremos de algunos antecedentes que a mi juicio me parecen relevantes, y empezaremos diciendo que el progreso de la biotecnología en el campo de la salud ha producido una longevidad y una mejora de la calidad de vida, que por lo tanto ha aumentado la proporción de ancianos entre la población, especialmente en la última mitad del siglo, y esto me parece que es indudable. Sin embargo, la discapacidad física o mental, la dependencia de los demás y el riesgo de ser maltratados se pueden presentar con mayor frecuencia en el envejecimiento. Y aquí es posible identificar el conflicto de valores inherente en cada uno de ellos y de donde surgen problemas éticos concretos que trataremos de ir desmenuzando poco a poco. Un juicio ético injusto surge cuando una persona anciana se considera como una persona mayor y no como un individuo. En este dilema ético deben formularse varias preguntas para dar al individuo el respeto que merece. Y la primera pregunta que nos surge: ¿se respeta al anciano como un ser humano con atributos humanos universales o como una persona anciana y como una persona digna de respeto? 2, ¿cuál es nuestra responsabilidad y obligación como sociedad hacia esos ancianos? La bioética ha desarrollado metodologías de revisión y de declaraciones de regulación de protocolos de investigación y clínicos para proteger a los seres humanos y mantener la investigación en animales bajo control. Esta es una parte muy importante, pero también aplica para la clínica. Estos procedimientos normativos han sido el resultado de los debates internacionales en temas como la clonación, la investigación sobre las células madre embrionarias, la eugenesia y en particular estos 4 últimos que se ven con mayor frecuencia en el envejecimiento, como es el tema de la eutanasia, los cuidados paliativos, el suicidio asistido y la enfermedad de Alzheimer, entre otros problemas clínicos y bioéticos que se presentan con mucha frecuencia en el envejecimiento. Hablaremos brevemente del ejercicio de la autonomía en el anciano. ¿Cuál es la problemática desde el punto de vista bioético? Iniciamos diciendo que la autonomía se refiere a ser dueño de uno mismo. La palabra autonomía, como ocurre con otros muchos conceptos filosóficos, se vuelve más específico en el contexto de las teorías. Por lo tanto, la autonomía es la regulación personal de uno mismo, libre y sin interferencias externas que pretendan controlar y sin limitaciones personales que impidan hacer una elección. Asimismo, en el caso de los ancianos, se duda que tengan esta capacidad simple hecho por el mero hecho de ser ancianos. Máxime si tienen una enfermedad mental, como es el caso concreto de alguna de las demencias o de la enfermedad de Alzheimer. Una persona autónoma actúa libremente de acuerdo con un plan elegido, de la misma manera que un gobierno independiente maneja sus territorios y establece sus políticas de acción. Una persona con un déficit de autonomía o es controlada por otros al menos en algún aspecto de su vida, principalmente con aquellos que tienen que ver con la salud, o es incapaz de reflexionar y actuar en función de sus propios deseos o planes. Esto es, expresando sus preferencias. Las personas institucionalizadas, como son los presos y los enfermos mentales, tienen disminuida su autonomía.
Por lo tanto, la discapacidad mental limita la autonomía de esos deficientes o de esos enfermos mentales, y la institucionalización obligatoria disminuye esa capacidad de autonomía en la de los presos. Ser autónomo no es lo mismo que ser respetado como un agente autónomo, porque respetar a un agente autónomo implica, como mínimo, asumir su derecho a tener, a elegir, a realizar y ejercer opiniones propias basadas tanto en los valores personales, los valores éticos, entre otros, como sus propias creencias personales. Esto es, en otras palabras, sus preferencias. Immanuel Kant considera que el respeto a la autonomía deriva del reconocimiento de que toda persona tiene un valor incondicional y la capacidad de determinar su propio destino. No respetar la autonomía de un individuo significa, pues, tratarlo como un simple medio. El respeto a la autonomía, por lo tanto, no solo tiene valor prima facie y puede ser supeditado por otras consideraciones morales. En la bioética actual, se afirma que la autonomía no es el único valor, ni el respeto a la autonomía el único imperativo moral. Existen otros valores que también son importantes. El profesional de la salud, al respetar la autonomía de los pacientes, tiene la obligación de tratar a los demás como fines. Esto implica ayudarles a conseguir sus fines y defender su capacidad como agentes, y no simplemente utilizarlos como medios para nuestros fines. Que sabemos que esto en la práctica clínica, en la práctica diaria, es complicado. Asimismo, en el campo de la investigación, esto se ve con mayor frecuencia, este conflicto de interés. En medicina se utiliza la autoridad del médico para favorecer o perpetuar la dependencia de los pacientes, en lugar de promover su autonomía, pero esta está justificada para intervenir cuando las personas no son autónomas para decidir, para tomar ciertas decisiones, y con ello, bueno, puede ser el caso de los pacientes con demencia o en algunas áreas de gran incertidumbre, como puede ser los servicios de urgencia o las unidades de terapia intensiva, en donde el médico tiene que actuar de acuerdo a la expertise que tiene, ya que se tiene que tomar decisiones prontamente para poder ofrecer un bienestar al paciente y que se tiene poco tiempo para poder deliberar. El consentimiento informado es un proceso temporal y hay que evitar la idea de que es un documento exclusivamente firmado. De este consentimiento, lo que constituye la misma base, válgame la redundancia, de ese consentimiento informado. Es algo más allá que simplemente dar la autorización para que se realice tal o cual procedimiento clínico. El debate sobre la competencia se basa en si las personas son cognitivamente o legalmente capaces de tomar decisiones adecuadas. Dicha competencia para tomar decisiones está íntimamente relacionada con la toma de decisiones autónoma y la validez de dicho consentimiento. El paradigma básico del principio de autonomía en la atención médica, la investigación, la política y otros contextos viene a ser el consentimiento informado. Este consentimiento ha tenido gran importancia en estos ámbitos en la actualidad, ya que un consentimiento informado válido legitima tipos de autoridad y conductas que de otra forma no estarían aprobadas por parte de los pacientes, o inclusive trasladando al campo de la investigación de estos mismos pacientes que se van a convertir en sujetos de investigación. Una persona es competente para tomar una decisión si es capaz de comprender la información, de hacer un juicio sobre dicha información tomando como base sus valores personales para pretender alcanzar un determinado objetivo y exponer sus preferencias. Esto puede ser ante los cuidadores, los familiares, los médicos o los mismos investigadores. Tanto en el derecho como en la clínica o en la medicina, los criterios de competencia suelen centrarse en las capacidades mentales y en aptitudes íntimamente relacionadas con la autonomía. Pero existen personas que, sin ser competentes, están significativamente discapacitados para entender, para comprender la información que se les da y con ello poder emitir un juicio, reflexionar y emitir un juicio y poder llegar a una conclusión o a la toma de una decisión. El profesional de la salud
al respetar la autonomía del paciente, tiene la obligación de tratar a los demás como fines. Esto implica ayudarles a conseguir sus fines y defender su capacidad como agentes y no simplemente utilizarlos como medios para nuestros fines. Esta es una parte muy importante y fundamental del principio o el valor que tiene la autonomía. Decía Paulo Freire, un filósofo brasileño, que el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos los unos a los otros. Esta es una parte muy importante que tendrá que cambiar en ese modelo que tenemos de toma de decisiones, un modelo de paternalismo tradicional por un modelo de paternalismo justificado que explicaré un poco más adelante. El respeto a la autonomía de los pacientes exige que se cumplan al menos 3 condiciones fundamentales. Primero, actuar voluntariamente, es decir, sin coacciones externas. 2, tener información suficiente sobre la decisión que va a tomar, es decir, sobre el objetivo de la decisión, los riesgos, los beneficios y qué otras alternativas posibles, principalmente en el tratamiento farmacológico o en el tratamiento no farmacológico. Tener capacidad, esto es la tercera condición, poseer una serie de aptitudes tanto psicológicas, cognitivas y afectivas que le permitan a este individuo o a este paciente conocer, valorar y gestionar adecuadamente la información anterior para poder llegar a una toma de decisión y con ello poder expresarla. Y evidentemente el clínico tendrá el deber y la obligación de hacerla respetar, como es el caso de las voluntades anticipadas. ¿Pueden y deben los profesionales evaluar la competencia o capacidad cognitiva de sus pacientes para tomar una determinada decisión de salud? Desde el punto de vista geriátrico, esto es algo muy importante, ya que sabemos que el proceso de envejecimiento es uno de los factores más importantes para tener un declive cognitivo o inclusive estar asociado a algún tipo de demencia. La capacidad que puede evaluar un profesional de la salud es la capacidad de obrar natural o de hecho, también denominada competencia en el lenguaje habitual de la bioética. Y existen aquí 2 conceptos, uno que es la capacidad cognitiva, que es un concepto clínico, y por otro lado está la competencia, que es un concepto jurídico. ¿Cuál es el problema bioético fundamental que se nos presenta? Pues es la capacidad de decisión del paciente geriátrico y del paciente con alguna enfermedad mental, puede ser alguna demencia, entre otros padecimientos, para expresar sus preferencias en función de su cuidado. Que esto es una toma de decisiones de primer orden, que están más enfocadas al cuidado de la salud y cuidado personal. La competencia, como les comentaba, es un término jurídico y significa el reconocimiento legal de las aptitudes psicológicas para tomar determinadas decisiones. Para que el juez pueda determinar, que esta es una competencia exclusiva de los jueces, determinar que una persona es competente, requiere de una evaluación clínica de la capacidad cognitiva. Esto es, no solamente la evaluación clínica, sino una evaluación neuropsicológica que será complementaria para conocer dicha capacidad cognitiva. El término equivalente en derecho sería la capacidad de derecho o capacidad legal, que estos 2 conceptos se ven con mucha frecuencia en la práctica clínica cuando se interpone un juicio de interdicción. La capacidad es un término psicológico, cognitivo y clínico, evidentemente, que define las actitudes psicológicas necesarias para tomar en el aquí y ahora una determinada decisión. En la que evalúan, evidentemente, utilizamos los médicos que nos dedicamos a evaluar la capacidad cognitiva, ya sea los psiquiatras, los neurólogos o geriatras, y que también los neuropsicólogos, por medio de la clinimetría, pueden utilizar para tener una evaluación de esta capacidad cognitiva y que evidentemente algunos notarios o la mayoría de los notarios también pueden tener algunas herramientas para poder evaluar. Evidentemente esta capacidad pues va enfocada a una serie de habilidades psicológicas o cognitivas que le va a permitir al sujeto tomar decisiones, ¿sí? Sin coacciones y verdaderamente poder expresar su autonomía personal.
Estas habilidades son la comprensión, el consentimiento, el razonamiento, la voluntariedad y la naturaleza de la decisión. Para ello se requiere una buena capacidad cognitiva para poder comprender la información, como comentaba, emitir un juicio después de un análisis reflexivo para poder llegar a la toma de decisiones. Esto se dice muy fácil, sin embargo, es un sistema neurobiológico muy complejo para la toma de decisiones. Los clínicos tenemos algunas herramientas para poder medir estos fenómenos clínicos, ¿sí?, que es la clinimetría, ya que su base original es totalmente empírica, sus índices se han desarrollado a partir de la observación y de las entrevistas de los pacientes, y evidentemente podemos evaluar algunos signos o síntomas, ¿sí? Los propósitos que tienen esos instrumentos de evaluación del estado mental, pues pueden ser de tamizaje, de diagnóstico, o poder evaluar la severidad de algún padecimiento neurológico. Evidentemente existen algunos principios de selección de estos instrumentos, que los más importantes desde luego es la validez y la confiabilidad de dicho instrumento, nos permita realmente poder evaluar dicha dominio cognitivo que nos interesa en la clínica. Por lo cual se justifica que el consentimiento informado otorgado por los pacientes o por los familiares en caso de la disminución de la capacidad cognitiva, que es el caso de la enfermedad mental, con la intención de someterse a tal o cual procedimiento clínico. Sin embargo, no siempre se puede obtener este consentimiento, ya que, como comentaba, existen sobre todo en dos áreas críticas, en las salas de urgencia y las salas de terapia intensiva, en donde el clínico, a partir de su expertise, de su conocimiento, tendrá que tomar la decisión por el paciente, ya que no tienen ese tiempo para poder dialogar con el paciente y poder reflexionar en torno a la mejor decisión. En donde en estas salas, como comentaba, el médico toma la decisión por el paciente de acuerdo a su criterio y justificaciones médicas, cayendo con esto en algo que se llama paternalismo tradicional justificado, ¿sí? Sobre todo cuando ocurre, evidentemente, un riesgo de muerte. La capacidad podemos decir que la evaluación de la capacidad es una de las cuestiones clave en los pacientes con enfermedad mental todavía no resueltas por la teoría general del consentimiento informado, ya que hace falta muchísimo más para poder tener una evaluación estandarizada, principalmente en México, es un quehacer que tenemos pendiente. El consentimiento informado no es sino un modelo de relación clínica fruto del resultado de la introducción de la idea de autonomía psicológica y moral de las personas en ese modelo clásico de la relación médico-paciente, basado hasta entonces exclusivamente en la idea de la beneficencia paternalista. Sin embargo, este concepto a lo largo de la historia ha ido cambiando. Evidentemente habrá que conocer la determinación de la incompetencia en el momento de un tutor legal, que deben ser externos, sobre todo cuando se somete a alguna toma de decisión clínica o algún protocolo de investigación. Y existen algunos grupos vulnerables, como son los niños, los ancianos, principalmente cuando tienen alguna enfermedad mental, y que estos constituyen los grupos vulnerables, ¿sí? Pasaremos al segundo tema de importancia, que es la toma de decisiones en ancianos con demencia, y que bueno, esto lo pueden consultar en mi libro, publicado por la Editorial Médica Panamericana, que fue mi tesis de doctorado. Y hablaremos de las implicaciones bioéticas en el caso concreto del paciente anciano con demencia. Por un lado está el anciano con demencia. Sabemos que las demencias son más frecuentes en las personas ancianas, sin embargo, no son exclusivas de las personas ancianas. También las demencias se presentan en personas jóvenes, como puede ser el caso de las demencias rápidamente progresivas, como el caso concreto que son los priones. Entre ellas tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Herrmann-Straubel-Skinker o el insomnio fatal familiar, que en México no ha habido ningún caso reportado a la fecha. De las dos anteriores sí los hay en el Instituto Nacional de Neurología. Por un lado tenemos las implicaciones éticas, en donde se duda de ese paciente, por un lado, por ser anciano, que tenga una capacidad cognitiva suficiente para tener una capacidad de autonomía para poder expresar sus decisiones racionales. Máxime si se duda
si tiene una enfermedad mental como una demencia. Por otro lado están las implicaciones jurídicas que tienen que ver con todo ese marco regulatorio que en la actualidad, afortunadamente en México, ha ido cambiando. En el 2014 se presenta el Plan de Acción Alzheimer, en donde viene un enfoque desde el punto de vista ético, clínico y jurídico para la protección de estas personas, ¿sí? Y que esto tiene que ver con la política pública de este país, que ha ido avanzando en ese tenor. Evidentemente están las cuestiones económicas, ya que el cuidado principalmente recae en la familia y que esto también conlleva problemas bioéticos fundamentales, ya que en ocasiones el paciente es sujeto de abuso, ¿sí? Ya que llega a haber conflictos de interés y los familiares en ocasiones abusan de ese patrimonio, despojándolos a estos pacientes. Y evidentemente están los problemas sociales. Existen en nuestro país, a pesar de los grandes avances que ha habido en colaboración con la Secretaría de Salud y los Institutos Nacionales de Salud, el poder aportar y desarrollar clínicas de atención de la memoria o clínicas para la demencia, ¿sí? Y evidentemente contribuir al crecimiento y formación de recursos humanos. En la actualidad seguimos estando todavía con una tarea muy pendiente en este país para poder cubrir las necesidades más sentidas de esta población, ya que se presume que en los próximos años habrá un crecimiento exponencial por arriba del 230% en las personas afectadas con demencia. Estos datos ya están publicados, que podrán consultar en alguno de los artículos que ya están publicados, no solamente por el grupo 1066, sino también por algunos otros investigadores que nos dedicamos a las demencias. Y por último, dejo las implicaciones médicas. No es que no sean importantes, sí lo son importantes. Como información como médico, las dejo al final porque evidentemente tenemos que evaluar las otras implicaciones que han sido previamente comentadas, porque también son importantes. Por lo que es necesario, por estas implicaciones, el análisis y la reflexión de las implicaciones bioéticas de este problema que reviste un interés particular del campo de la bioética, dada su interdisciplinaridad, contenido científico, técnico y ético. Por eso es importante para la bioética poder aportar una reflexión y un diálogo en el conocimiento de este problema que se presenta en las personas ancianas. Por otro lado, los aspectos que tiene de recibir la mayor atención sobre este tema y que son los que afectan las decisiones de vida y de muerte, y surgen algunas preguntas. ¿Quién tiene la obligación moral de otorgar cuidado y asistencia? ¿Debe negarse o interrumpirse el manejo en el cuidado de las diferentes fases de la enfermedad? ¿Son medidas paliativas obligatorias la alimentación por sonda nasogástrica o por sonda de gastrostomía en algún momento de la enfermedad? Como sabemos, esa capacidad cognitiva no se pierde de facto de la noche a la mañana. En el caso concreto de la enfermedad de Alzheimer, que sabemos que tiene una evolución aproximadamente de 25 años, esta pérdida cognitiva se da de manera gradual y progresiva. Y que esto podemos documentarlo con algún instrumento de clinimetría, como puede ser el caso del Mini-Mental, ¿sí? Y sabemos que de acuerdo a esa pérdida progresiva, desde el punto de vista cognitivo y también físico, se va dando un grado de discapacidad y dependencia que va aumentando conforme avanza la etapa terminal de la enfermedad. Y que con ello, al mismo tiempo, esa capacidad de autonomía se va perdiendo de manera gradual y progresiva, y por lo tanto surge un conflicto de valor entre la autonomía y la beneficencia. ¿En qué punto de la evolución de la enfermedad tendrá mayor peso la autonomía y en qué punto tendrá mayor peso la beneficencia? Eso solamente lo podemos saber con una buena evaluación neuropsicológica y clínica para poder determinar la capacidad cognitiva de ese paciente y con ello respetar la toma de decisiones o las preferencias de estos pacientes. El problema ético principal sobre la toma de decisiones en el cuidado del paciente con demencia en la etapa terminal se va a centrar en el papel que desempeñan, el grado de capacidad de decisión para poder expresar sus preferencias en función de su cuidado. Evidentemente,
lo que nos ayuda es poder tener al inicio de la enfermedad el diagnóstico de qué tipo de demencia tiene y con ello fomentar las voluntades anticipadas. Para el momento que lleguemos a la etapa terminal, poder saber cuáles son las preferencias expresadas de este paciente o de estos pacientes y con ello poder hacer limitación del esfuerzo terapéutico. Por lo que es necesario contar con una ética del cuidado en el paciente con demencia en cualquiera de las etapas de la evolución de la enfermedad. Para precisar esta teoría ética del cuidado no solamente precisa una ética del acompañamiento, sino de la prevención, anticipación y previsión. Surge otra pregunta que dice: ¿se respetan las preferencias del paciente con demencia en etapa terminal de la enfermedad sobre estos temas y aquellos que le confieren calidad de vida? Todos estos cuestionamientos representan un asunto fundamental e importante en la práctica clínica diaria, en la toma de decisiones para el manejo y el cuidado del paciente geriátrico con demencia en las diferentes etapas de la enfermedad. En el anciano, en etapa terminal, la autonomía tiene un sentido más concreto, es decir, identificar esa capacidad para tomar decisiones y gestionar el propio cuerpo y por lo tanto temas que tienen que ver con la vida y la muerte, ya que la pérdida de la capacidad cognitiva, al igual que su funcionalidad, se da, como comentaba, de manera gradual y progresiva y se mantiene conservada en cierto grado en las primeras etapas de la enfermedad. De ahí la importancia, vuelvo a insistir, en fomentar las voluntades anticipadas al inicio de la enfermedad en las primeras etapas, en donde el paciente o el enfermo con algún tipo de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, tiene una capacidad cognitiva más conservada y por lo tanto puede tomar decisiones de manera más libre y autónoma. La toma de decisiones es un proceso en el cual el paciente, en el caso concreto del paciente con demencia en cualquiera de las etapas, tiene que analizar los siguientes temas. 1. La autonomía del paciente, la capacidad o la competencia que hemos hablado de ellas, y con ello poder llegar a una estrategia terapéutica, ¿sí?, ya sea del punto de vista farmacológico o no farmacológico. Este es un modelo de toma de decisiones propuesto por mí, en donde primero tenemos que definir el problema. Se tiene posteriormente que analizar ese problema, evaluar las soluciones posibles o en ese abanico de posibilidades, elegir la solución, que sería un curso óptimo de acción, aplicar esa solución, evaluar los resultados y por último, redefinir el problema. Esto nos puede ayudar para estar evaluando no solamente el tratamiento farmacológico, sino también el tratamiento no farmacológico. Sabemos que existe el modelo de toma de decisiones que ha estado por más de 30 siglos centrado en el médico, que es el paternalismo tradicional, en donde el médico dirigía al resto del personal de la salud para la toma de decisiones, inclusive al propio actor de este modelo, que es en el caso concreto del anciano con demencia. Sin embargo, a mi juicio, este modelo ya está caduco y tiene que ser actualizado y irlo cambiando, enseñarse desde el pregrado y el posgrado, evidentemente, del personal de la salud, por un modelo de toma de decisiones centrado en un paternalismo justificado, en donde el médico favorezca ese diálogo, que inclusive debe incluir al paciente geriátrico en etapa inicial, ¿sí?, para conocer sus preferencias, debe de incluir a la familia y a los cuidadores y evidentemente debe de tener toda la información sobre la enfermedad para que pueda llegar a esa toma de decisiones, para que en la etapa terminal el clínico conozca cuáles son esas preferencias de esos pacientes y pueda respetarlas y favorecer que se cumplan. Con frecuencia el ánimo, existen algunos factores que van a interferir en la toma de decisiones en las personas con demencia, como puede ser algunos factores clínicos como la depresión, el delirium o algunos efectos secundarios de los fármacos que van a interferir en ese desempeño cognitivo y que pueden acentuar más el deterioro cognitivo. Por otro lado, existen factores que intervienen en la etapa de decisiones, en decisiones en la etapa terminal, y aquí entra en juego un modelo de cuidado, que son los cuidados paliativos, y que sus objetivos van a estar centrados en un consentimiento informado,
y que deben permanecer inalterados, ya que los aspectos formales del mismo consentimiento informado pueden presentar peculiaridades en lo que se refiere a la metodología, estructura y proceso que derivan de las siguientes circunstancias. Por un lado, en la fase avanzada de la enfermedad, ya que existe una mayor vulnerabilidad de los pacientes, ¿sí?, en donde pues ya no pueden tomar decisiones. De ahí la importancia de conocer las preferencias al inicio de la enfermedad, fomentando las voluntades anticipadas. Que sabemos que esto puede generar, por otro lado, otro problema, que es la discriminación negativa o maltrato, y que no se lleven a cabo o que se cumplan estas preferencias. Y surge otra pregunta: ¿cómo respetar el grado de capacidad de decisión que conserve el paciente anciano con demencia ante su limitada capacidad de autonomía? Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, utilizando la metodología de Deo Gracia, es identificar los valores en conflicto, ya que el respeto a la autonomía de una persona es reconocer, como comentábamos, con la debida atención su capacidad cognitiva y preferencias. Otros factores asociados a la toma de decisiones al final de la vida puede ser que el paciente tenga algún tipo de demencia rápidamente progresiva que nos dé poco tiempo, así como las que comentaba anteriormente. El contexto familiar, esa dinámica familiar, también puede ayudar o puede interferir a la toma de decisiones al final de la vida. Evidentemente, los cuidadores van a jugar un rol muy importante, al igual que la capacitación de los profesionales de la salud en temas que tienen que ver con toma de decisiones en grado de certidumbre. De ahí la importancia de la enseñanza de la bioética desde el pregrado y el posgrado en el personal de la salud, y evidentemente la difusión de los protocolos de investigación y tratamientos que estén en cualquiera de las fases de la investigación, que puedan estar disponibles a la población, con la intención de evitar prolongar la vida, evidentemente ayudar con estos cuidados de confort, con la intención no solamente de mejorar la calidad de vida, sino también ofrecer una buena calidad de muerte. Existen algunos valores en conflicto, que son los que yo identifico que tienen mayor peso. Por un lado están las preferencias del paciente, y están las preferencias del familiar o del cuidador o del médico. Por otro lado, tenemos necesidades asistenciales de salud. Sabemos que existen otras prioridades en este país, ¿sí? Y contrariamente, tenemos una escasa disponibilidad de los servicios de salud. Sabemos que tenemos que aumentarlos, pero bueno, tenemos otras prioridades. La necesidad de aumentar el gasto para el cuidado de los ancianos, que ha sido parte de la política de salud actual en este país. Sin embargo, sabemos que existen otras prioridades y otros fines sociales que también tienen importancia y relevancia nacional. La responsabilidad, por último, de la familia, y que entra siempre en controversia, en el dilema: ¿dónde queda la responsabilidad de la familia contra la responsabilidad del Estado? Eso en la actualidad ha generado grandes debates, sobre todo para la generación de política pública eficaz en este país. La bioética en la práctica clínica tiene un sentido práctico. Como comentábamos, es la resolución de esos dilemas. La característica principal del dilema en el ámbito de la práctica clínica diaria es ese conflicto de valores que se genera por la disyuntiva acerca de lo que es óptimo en el momento de la toma de decisiones. Asimismo, es importante poder determinar la capacidad cognitiva de ese paciente para poder ayudarle en la toma de decisiones, no solamente que tengan que ver directamente con decisiones de salud, sino con decisiones jurídicas, esto es, con la competencia legal de estos pacientes. Para terminar el punto 2, comentaré o haré algunas reflexiones en torno al problema de las demencias en los ancianos, y surgen algunas preguntas. ¿Cuál debe ser nuestra postura como profesionales de la salud ante las preferencias de un paciente diagnosticado con demencia? ¿Nos debemos limitar al acompañamiento de nuestro deber de no dañar, curar, aliviar y consolar? Sabemos que desde sus orígenes la bioética ha hecho del problema de la calidad de vida el centro de sus reflexiones en aras de una asistencia médica más humana. Una vida digna y de calidad es, a mi juicio,
el objetivo de la ética desde los griegos hasta nuestros días. La dignidad humana, los derechos humanos y la justicia son los peldaños que ha ido construyendo la humanidad para ascender desde una vida meramente instintiva hasta una que esté regida por la inteligencia y por la convivencia pacífica. Es aquí donde radica la importancia de fomentar, como comentaba, las voluntades anticipadas en los ancianos con demencia al inicio de la enfermedad, ya que sabemos que todos los seres humanos en diferentes momentos de nuestra vida, tanto por niñez o por vejez, o por diversas circunstancias como puede ser un accidente o enfermedad, hemos sido o seremos seres con algún grado de dependencia. El cuerpo y la psique humana están propensos a la debilidad, la vulnerabilidad, la fragilidad y por lo tanto la dependencia. Los seres humanos han de ejercer la acción, que es una obligación moral, de ayudar a los necesitados, especialmente cuando se trata de los ancianos con demencia, para con ello garantizar el respeto a sus derechos humanos y asegurar una calidad de vida. Pasaremos al punto número 3, o al problema número 3, que son los aspectos éticos en la investigación en los ancianos. En este punto no hablaré del marco deontológico, que eso lo podemos consultar, sino de algunas reflexiones que he hecho a lo largo de estos años. Y empezaré diciendo que la ética no es una disciplina médica, sino filosófica. Sin embargo, la ética de la investigación debe estudiar con cuidado y profundidad el tema de los juicios morales y su fundamentación. Esto es, la articulación entre los juicios y los principios éticos en la investigación clínica. Por ende, la ética de la investigación debe enseñarse como parte fundamental en la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado en las diferentes disciplinas de la salud. Debe brindar a los investigadores fundamentos lógicos, epistemológicos, metodológicos y filosóficos, al igual que éticos, en la investigación clínica. La ética no se preocupa tanto de lo que es correcto o incorrecto, se ocupa de encontrar la mejor solución a un problema. Dicho de otra manera, la ética de la investigación clínica no aspira a lo bueno, sino a lo mejor, a lo óptimo. Esto es fundamental cuando se trata de la salud y la calidad de vida de los ancianos. De lo anterior se deduce algo que hoy resulta de suma importancia. La función de la ética en la investigación es mejorar la calidad de la toma de decisiones en situaciones de gran incertidumbre. En el campo de la investigación del proceso de envejecimiento surge un problema muy importante y fundamental que se deriva al considerar a las personas ancianas y no individuos en donde utilizamos etiquetas para agrupar a los individuos ancianos y diferenciarlos dentro del mismo proceso de envejecimiento, como por ejemplo es el síndrome de fragilidad, que es un problema común y central de la vejez, sin embargo no es el único, dando como resultado que nuestros juicios éticos lleguen a ser injustos. Por ejemplo, el otorgar al individuo el respeto que merece, lo que nos lleva a preguntarnos o a cuestionarnos, ¿se respeta al anciano como un ser humano con atributos humanos universales o como una persona de edad avanzada y en tanto digna de respeto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y obligación como investigadores? Algunas poblaciones sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y necesitan protección especial, como es el caso concreto de los ancianos que se acompañan de alguna demencia, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, ya que en etapas avanzadas de la enfermedad no pueden otorgar o rechazar el consentimiento informado por sí mismos, ya que pueden ser vulnerables a coerción o influencia indebida por parte de los investigadores. Y este es un tema importante, un tema pendiente que tenemos no solamente en México, sino en el mundo. La vulnerabilidad es una característica antropológica intrínseca al ser humano por su condición de fragilidad y dependencia. Los seres humanos somos vulnerables en cualquier momento de nuestra existencia, ya sea por enfermedad, lesión o por vejez. En la última etapa de nuestra vida, en la vejez, el ser humano suele tener periodos más o menos largos en que padece alguna lesión, enfermedad o discapacidad. De este modo, al reflexionar sobre la vejez, se invita a pensar en los ancianos como ellos diferentes a nosotros, como un grupo de individuos distintos y no como individuos como nosotros, en cuya situación probablemente nos veremos en un futuro no muy lejano. Desde el origen del juramento hipocrático, dicho propósito
que es la búsqueda de la excelencia en la clínica, ha permanecido vigente y ha adquirido una representación de los códigos de ética médica y de la deontología de los profesionales en la actualidad. Sin duda, el avance científico es un tesoro y la investigación en seres humanos ancianos es indispensable para el progreso de la medicina geriátrica. Sin embargo, todo ensayo clínico conlleva riesgos que hay que asumir teniendo en cuenta un cálculo razonable de los riesgos y beneficios para los sujetos de investigación con la finalidad de evitar daños innecesarios. Esta es una parte muy importante y fundamental del argumento de la ética de la investigación en ancianos. Evidentemente existe una ética en la investigación en donde el investigador tiene que ser el abogado del sujeto de investigación y actuar en pro del bienestar de este mismo. La investigación en ancianos sin duda es necesaria, sin embargo, en ella sigue siendo muy importante el principio básico de la ética de la investigación, que es la protección del sujeto de investigación para asegurar la mayor protección del sujeto, así como salvaguardar sus derechos humanos fundamentales. A manera de conclusión, existe una íntima relación entre el principio de autonomía en la atención médica en relación a la toma de decisiones en situaciones difíciles, sobre todo cuando está en juego la vida o se pretende entrar en un protocolo de investigación, en donde el médico o el investigador toma la decisión por el paciente, de acuerdo a su criterio y justificaciones médicas o de investigación, cayendo con todo esto en el paternalismo tradicional justificado, sobre todo cuando se corre un riesgo de muerte. Y me parece que aquí está bien justificado, como comentaba, en las áreas de urgencia o terapia intensiva. Pero no está justificado el uso de la tecnología de manera irracional, sobre todo cuando no se le ofrece un beneficio real al paciente, sino todo lo contrario. Se daña y se prolonga la agonía y el sufrimiento innecesariamente, tanto para el paciente como para la familia, pretendiendo con esto buscar el mejor bien en medida de lo posible para otorgar una calidad de vida y, por qué no, una calidad de muerte. Habrá que tener, pues, estas herramientas para poder tener una mejor toma de decisiones en situaciones de gran incertidumbre. Y me despido con esta reflexión de Molière, que dice: grande es la fortuna de aquel que posee una buena botella, un buen libro y un buen amigo. Les agradezco su atención.